¿Sabías que existe un versículo en la Biblia que hasta los predicadores temen? Algo tan impactante que muchos prefieren ignorar, aun sabiendo que es la palabra de Dios. No es sobre prosperidad, ni sobre bendiciones. Es un versículo que pone a prueba la verdadera condición de nuestro corazón. Pero ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué este versículo, que revela una de las verdades más duras sobre nuestra fe, es evitado en los púlpitos hoy en día? ¿Qué tiene de tan impactante que, en lugar de ser predicado, es silenciado? En el video de hoy, descubrirás por qué este versículo es tan aterrador para muchos y cómo puede transformar la manera en que vives tu fe. Quédate conmigo hasta el final, y exploremos juntos lo que esta verdad significa para nuestro camino con Cristo. Y si aún no estás suscrito al canal, no lo dejes para después. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Ahora, debes estar preguntándote, ¿cuál es ese versículo tan aterrador? Está en Mateo 7, 21-23, donde Jesús dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre no expulsamos demonios y no realizamos muchos milagros. Entonces les diré claramente: nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican el mal. Este es el versículo que muchos predicadores evitan tocar, porque va directo al punto y cuestiona la verdadera esencia de nuestra fe. No se trata de palabras bonitas, logros impresionantes o hechos milagrosos que llaman la atención del mundo. Se trata de vivir la voluntad de Dios, de acuerdo con lo que Él realmente espera de nosotros. Imagina la escena: personas que, al final de los tiempos, estarán ante Jesús, llenas de buenas obras, hechos extraordinarios e incluso llamados en su nombre, pero escucharán estas palabras devastadoras: nunca los conocí. Estarán completamente desesperanzadas, peor aún, sin posibilidad de arreglo. Este versículo remueve nuestro corazón y nos hace cuestionar: ¿estamos haciendo las cosas de Dios o estamos actuando por nuestra propia cuenta y voluntad? Esta es la verdad que muchos predicadores no quieren abordar, porque confronta directamente nuestra postura, nuestro ego y la manera como vivimos nuestra fe. El miedo a ser rechazado, a no estar verdaderamente alineado con la voluntad de Dios, es un sentimiento que muchos prefieren evitar. Y es por eso que, en lugar de predicar la verdad desnuda y cruda de Cristo, muchos optan por discursos más suaves, más agradables, que dejan de lado esta parte desafiante del mensaje. Sin embargo, es exactamente este versículo el que nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntar: ¿estamos viviendo la voluntad de Dios o solo haciendo ruido en su nombre? La verdadera fe no está en palabras vacías o en milagros espectaculares. Está en nuestra obediencia a Dios y en el compromiso genuino con su reino. Y esto, mis hermanos, es lo que este versículo revela. Y bien, ¿ya has reflexionado sobre esto? Si aún no estás suscrito al canal, aprovecha y suscríbete ahora. Tenemos contenidos como este todas las semanas para fortalecer tu fe y desafiarte a crecer espiritualmente. ¿Te has detenido a pensar por qué tantos predicadores evitan hablar sobre este versículo? El motivo es simple, pero profundo. Confronta directamente nuestra idea de éxito y nuestro entendimiento sobre lo que significa ser cristiano. El mundo en que vivimos valora la apariencia, lo visible, lo que puede ser medido. En un escenario donde la popularidad, la cantidad de seguidores y los hechos extraordinarios son las métricas de éxito, este versículo es un choque de realidad. Cuando Jesús dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, está desafiando la superficialidad de la fe. Está diciendo que las palabras no son suficientes. Y lo más aterrador es que se está refiriendo a personas que aparentemente estaban haciendo las cosas correctas, profetizando, expulsando demonios, haciendo milagros, todo esto en su nombre. Sin embargo, Jesús va más allá de lo que se ve. Él está interesado en lo que está en el corazón, en la verdadera motivación detrás de las acciones. Esa es la verdadera esencia de la fe. No se trata de un espectáculo, no se trata de un show para el público, no se trata de exhibirse. Se trata de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, en obediencia, en secreto, sin esperar reconocimiento. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué este versículo es tan incómodo? La razón está en la hipocresía espiritual que expone. Muestra que no basta con solo hacer el bien o hacer algo en nombre de Dios para estar en sintonía con Él. Nuestra acción debe reflejar un corazón transformado por Él, una obediencia sincera a su llamado. Y esto, mis amigos, va mucho más allá de la apariencia y de aquello que es fácilmente reconocido. ¿Por qué ignoramos este versículo?
porque exige más de nosotros. Nos llama a una reflexión profunda sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. Desafía nuestra motivación y nos hace confrontar la realidad de que no somos buenos solo por hacer grandes cosas, sino por cuanto estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos para cumplir la voluntad de Dios. Además, la cultura de la Iglesia, especialmente en tiempos modernos, muchas veces distorsiona el mensaje del Evangelio. Ser cristiano hoy es sinónimo de ser exitoso, rico, bendecido de forma visible. Y por más que Dios bendiga en varias áreas de la vida, el enfoque no puede estar en las cosas terrenales. Cuando los predicadores se concentran solo en el éxito, en el crecimiento de números y en el resultado inmediato, acaban dejando de lado la parte crucial de este pasaje, la vida escondida con Cristo, la sumisión a su voluntad, incluso cuando nadie está viendo. ¿Y sabes qué más? Este versículo remueve el ego. Para quien está acostumbrado a presentarse y ser admirado por sus logros, la idea de que no todo aquel que actúa en nombre de Dios será aceptado es un desafío al orgullo humano. La idea de que, aun haciendo todo correctamente y aparentemente cumpliendo la misión, podemos ser rechazados, es aterradora. Este tipo de reflexión no es algo que la mayoría de los predicadores quiere llevar al púlpito, porque puede sacudir las estructuras de lo que fue construido. El versículo nos llama a entender que Dios no está impresionado con nuestra capacidad de realizar milagros o hacer algo extraordinario. Él quiere saber si estamos haciendo su voluntad de corazón, en humildad, obediencia y fidelidad. Y esto, sinceramente, es mucho más desafiante que parecer un buen cristiano frente a los demás. Es por eso que muchas veces preferimos hablar de un Dios que promete bendiciones, victorias y éxito. Hablar sobre este versículo exigiría una reevaluación de la manera como vivimos nuestra fe. Y en una era de superficialidad espiritual, pocos están dispuestos a hacer esta reflexión profunda. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a reflexionar sobre esto? Si te gustó el contenido, no olvides dar like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más estudios bíblicos como este. Ahora que ya entendemos el impacto de este versículo, es hora de reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros hoy. ¿Cómo debe este mensaje moldear nuestra vida cristiana en lo cotidiano? En un mundo que es movido por estatus, popularidad y resultados inmediatos, la palabra de Jesús es un desafío a vivir de manera contracultural. Lo que Él nos enseña no es nada fácil, pero es absolutamente necesario. Primero, necesitamos dejar de vivir para el público. Esto significa que nuestra fe no debe ser alimentada por el deseo de ser vistos, de recibir aplausos o reconocimiento. La fe genuina es aquella que se vive en el silencio, en el corazón, en los pequeños gestos que nadie ve. En lugar de buscar la aprobación de los hombres, debemos vivir para la aprobación de Dios. Muchas veces nos dejamos consumir por una fe de escenario, donde queremos que todos vean nuestras buenas acciones y nuestra aparente espiritualidad. El versículo de Mateo 7, 21-23 nos recuerda que eso no importa. Lo que realmente importa es si estamos viviendo una vida de obediencia sincera a la voluntad de Dios, no importa quién esté observando. En segundo lugar, lo que hacemos debe ser un reflejo de nuestra relación con Dios, y no solo una forma de ganar estatus o reconocimiento. No podemos engañarnos pensando que, porque estamos haciendo buenas acciones o sirviendo en la iglesia, eso es suficiente. Dios nos llama a una obediencia radical e íntima, una relación verdadera con el que se refleja en nuestras acciones. No se trata solo de practicar la fe de manera visible, sino de ser transformado internamente y de vivir aquello que predicamos. Cuando Jesús habla sobre quién será aceptado en el reino de los cielos, enfatiza que es aquel que hace la voluntad de Dios. Y esto exige más que acciones externas, exige un cambio interno que va más allá de lo visible y alcanza lo profundo de nuestro ser. En tercer lugar, no podemos ignorar la cuestión de la motivación. Muchas veces somos atraídos por la idea de hacer algo en nombre de Dios para que otros nos vean y nos reconozcan. Podemos incluso realizar cosas increíbles, pero si nuestra motivación no es genuina, si no es por amor a Cristo y al prójimo, esas acciones perderán el valor eterno. Pablo, en 1 Corintios 13, nos recuerda que, sin amor, nada vale. No importa cuánto hagas, no importa cuánto sirvas a Dios, si tu motivación no es el verdadero amor a Él, tus acciones son vacías. La motivación importa. Jesús nos está diciendo que la intención detrás de nuestras acciones es lo que determinará si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios. Otra aplicación importante de este versículo es sobre el peligro de la autosuficiencia espiritual. El texto de Mateo 7 habla de personas que hicieron milagros, expulsaron demonios y predicaron en nombre de Jesús, pero Él dijo que no las conocía. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra tendencia a confiar en nuestras propias obras, en nuestros logros,
como si eso fuera suficiente para garantizar nuestra salvación. No podemos caer en la trampa de pensar que, porque hicimos buenas obras, estamos garantizados. La salvación no se conquista por nuestras obras, sino por la gracia de Dios y por nuestra fe en Cristo. Las buenas obras son frutos de esa fe verdadera, pero nunca pueden ser vistas como un sustituto para una relación genuina con Dios. Ahora, mira tu propia vida. ¿Has vivido de acuerdo con la voluntad de Dios o has buscado aprobación y reconocimiento? ¿Has hecho las cosas por amor a Cristo o por ego? Esa es la gran cuestión que el versículo pone delante de nosotros. Nos desafía a mirar a nuestro corazón, a nuestra verdadera motivación. ¿Cómo has vivido tu fe en el día a día? ¿Has practicado la voluntad de Dios en obediencia, incluso si nadie lo ve? Este versículo también nos llama a un examen personal, para que podamos analizar nuestro camino con Cristo. No se trata de condenación, sino de una oportunidad de evaluar nuestra fe. Si estamos viviendo una fe superficial, donde buscamos más las cosas del mundo y las apariencias, es tiempo de arrepentirnos y volver al fundamento verdadero de nuestra relación con Dios. Finalmente, nosotros, como iglesia, necesitamos entender que nuestro papel no es promover espectáculos o hacer grandes shows, sino vivir la realidad del Evangelio con sinceridad. No somos llamados a ser populares, sino a ser fieles. No somos llamados a tener números de seguidores, sino a ser discípulos que realmente vivan la voluntad de Dios. Esa es la verdadera misión de la iglesia. No se trata de números o apariencia, sino de transformación genuina de vidas, basada en la verdadera fe y obediencia a Cristo. Estos desafíos, mis amigos, son grandes, pero son fundamentales para vivir la fe. El versículo nos da una oportunidad de mirar a nuestro camino con Dios y hacer un ajuste de rumbo, para que no seamos como aquellos que, haciendo grandes cosas en nombre de Dios, aún así sean rechazados porque el corazón estaba distante de Él. Ahora que entendemos la profundidad de este versículo y lo que significa para nuestra vida, es crucial saber cómo debemos responder a esta verdad. ¿Podemos salir de este momento sin tomar una decisión clara sobre qué hacer con todo esto? Y esta respuesta, mis hermanos y hermanas, no puede ser vaga o pasiva. Necesita ser activa, concreta y transformadora. La primera respuesta que debemos dar es un compromiso genuino con la obediencia a Dios. No podemos seguir viviendo una fe superficial que depende de apariencias o de un cristianismo de fachada. El llamado de Dios es para una vida de obediencia radical, donde el corazón está alineado con su voluntad, no solo con nuestros propios deseos o con lo que el mundo espera de nosotros. Esto significa que todos los días tenemos que preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí hoy? ¿Cómo puedo vivir de manera que lo glorifique a Él, no importa quién me esté observando? Esta obediencia radical comienza con un corazón quebrantado y sincero ante Dios. Tal vez estés viendo esto ahora y sintiendo el peso de esta verdad. Tal vez hayas sido tentado a vivir una fe más fácil, una fe de apariencias, y ahora estás percibiendo que la verdadera fe exige más de ti. Entonces, el primer paso es humillarte ante Dios, reconocer dónde has fallado y pedir perdón. Este es el momento de quebrar cualquier orgullo o autosuficiencia que aún existe en tu corazón. Cuando hacemos esto, estamos diciendo, Señor, no se trata de mí, no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que tú puedes hacer en mí. La segunda respuesta es un compromiso con la intimidad con Dios. No podemos cumplir la voluntad de Dios solo a través del esfuerzo humano o de acciones externas. Debemos aprender a alimentarnos de la palabra de Dios y de la oración, pues es a partir de esa intimidad que la verdadera transformación sucede. La obediencia no es solo una cuestión de hacer, sino de ser. Y esto solo es posible si buscamos la presencia de Dios diariamente. Es en el lugar de la oración, en el momento de meditación en la palabra, que Dios va a moldear nuestro carácter y capacitarnos para vivir conforme a su voluntad. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a realmente conocer el corazón de Dios? La tercera respuesta es el compromiso con la verdadera comunidad cristiana. No podemos vivir la fe aislados o solos. El cuerpo de Cristo está hecho para ser un lugar de apoyo, de crecimiento y de transformación mutua. Debemos ser sinceros en nuestras relaciones dentro de la iglesia, permitiendo que la comunidad cristiana nos ayude a ser más semejantes a Cristo. Aquí, la verdadera iglesia no es aquella que solo celebra o realiza eventos, sino aquella que se preocupa por la vida del otro, que se ayuda mutuamente a vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Si estás solo en tu jornada cristiana, es hora de buscar compañeros de fe con quienes puedas caminar, orar, confesar tus pecados y buscar crecer juntos en la obediencia a Dios. Una cuarta respuesta crucial es no vivir para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Esto significa que tendrás que, en algún momento,
hacer elecciones difíciles. El mundo intentará moldearte, intentará empujarte hacia una vida de conformidad y superficialidad. Pero debes tomar una decisión clara, vivir para agradar a Dios. Esto significa que tendrás que decir no a ciertas influencias, a ciertos comportamientos e incluso a ciertos éxitos que el mundo valora. La pregunta es simple, pero difícil: ¿cuál ha sido mi mayor deseo? ¿Qué realmente mueve mi corazón? ¿La aprobación de los demás o la aprobación de Dios? Como Pablo dijo en Gálatas 1:10, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el punto central: ser siervos de Cristo, no de nuestros propios intereses o de lo que otros piensan de nosotros. Ahora, un punto esencial para esta respuesta práctica es actuar con humildad. Recuerda que no estamos siendo llamados a ser perfectos, sino a vivir una vida de continuo arrepentimiento y transformación. Dios no está diciendo que necesitas ser impecable para ser aceptado, sino que debes ser lo suficientemente humilde para reconocer dónde fallas y permitir que Él trabaje en tu vida. La humildad es la clave para el verdadero arrepentimiento y para una vida que agrada a Dios. En vez de buscar ser lo suficientemente bueno, debemos buscar una postura de total dependencia de Dios. Finalmente, la respuesta definitiva a esta verdad es comprometerse con la misión de Dios en el mundo. No podemos ser solo cristianos que se preocupan por nuestra salvación individual. Cuando vivimos en obediencia a Dios, somos llamados a ser luz en el mundo, a ser discípulos, a anunciar el reino de Dios a todos a nuestro alrededor. Esto significa que nuestra fe no es solo sobre ir al cielo, es sobre vivir el reino de Dios aquí y ahora, esparciendo su amor y su verdad por donde pasamos. Pregúntate a ti mismo: ¿cómo estoy impactando la vida de otras personas? ¿Cómo estoy viviendo de manera que refleja la gloria de Dios para otros? Por lo tanto, la respuesta a esta verdad que Jesús nos revela es clara: obediencia sincera, intimidad con Dios, vida en comunidad, humildad y compromiso con la misión. Esto no es fácil, pero es el camino para una vida que verdaderamente honra a Dios y sigue sus enseñanzas. Ahora es hora de actuar. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? El cambio comienza ahora, dentro de ti. Y bien, ¿te gustó el contenido? Entonces no olvides dar like, compartir con tus amigos y suscribirte al canal para más estudios bíblicos como este. Vamos juntos a crecer en la fe y vivir la voluntad de Dios. Al llegar al final de este video, quiero que reflexiones profundamente sobre lo que acabamos de compartir. Este versículo, que muchas veces queda escondido en las páginas de la Biblia, no es solo una palabra para ser leída, sino una invitación urgente a vivir una vida completamente transformada. El Señor no está pidiendo de nosotros una fe superficial, sino una fe radical que desborda en obediencia, amor, humildad y compromiso con su voluntad. El mensaje de Cristo no es cómodo. No nos deja vivir como queramos, ni nos permite seguir nuestro propio camino. Pero, al mismo tiempo, es la única verdad que puede traer verdadera libertad y vida abundante. Si tomamos la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios, si respondemos a ese llamado con corazones humildes y dispuestos, seremos no solo cristianos de palabra, sino de acción transformadora. La gran cuestión, mis hermanos y hermanas, no es saber lo que la Biblia dice, sino qué vamos a hacer con lo que sabemos. ¿Cómo responderemos a esta verdad que nos fue revelada? ¿Seguiremos viviendo conforme al sistema del mundo, o nos entregaremos totalmente al Señor y a su misión? La elección está en nuestras manos. Quiero que salgas de este video con una decisión firme en el corazón. No importa dónde estés ahora, lo que hayas hecho hasta aquí, Dios te está llamando para algo más. Te está llamando a una vida de obediencia, una vida que no se contenta con la mediocridad, sino que se entrega en cuerpo y alma al propósito divino. El reino de Dios es real, la misión es urgente, y la cuestión es: ¿te levantarás y responderás al llamado? El Señor está esperando tu respuesta. No quiere más excusas, ni postergaciones. Quiere un compromiso radical e inquebrantable con su voluntad. Y cuando decidimos andar en ese camino, podemos tener la certeza de que no estamos solos. Él estará con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y transformándonos a cada paso. Quiero orar contigo ahora, para que el Espíritu Santo hable a tu corazón y te capacite para vivir de acuerdo con esta verdad. Vamos juntos a pedir que Él nos dé el coraje y la fuerza para obedecer su palabra, para amar como Él ama y para vivir la misión que Él nos confió. Padre amado, agradecemos por tu palabra que nos desafía y nos llama a vivir de manera diferente. Pedimos que tú nos capacites para vivir tu verdad, a ser obedientes y fieles a ti, incluso cuando eso exige de nosotros sacrificios. Señor, danos corazones humildes y dispuestos a seguir tu camino. Úsanos para esparcir tu amor y tu luz en el mundo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Ahora,
quiero animarte a compartir este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Comparte esta verdad y permite que más personas se despierten al llamado de Dios. No dejes que este video sea solo un contenido más que viste. Haz que sea un punto de inflexión en tu vida y en la vida de aquellos que amas. Dios está esperando tu respuesta. Que Dios te bendiga, y hasta el próximo video. Y no olvides, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien necesita escuchar esto.